Vamos primero a ver en qué consiste el proceso de alimentos. Hoy, en grandes titulares, se habló de un proyecto de ley en el cual el congresista propone el proyecto sobre pensión alimentaria que lo beneficiaría. Paul Gutiérrez, y mantiene demanda con su hija, busca cambiar las causas de exoneración de pago de alimentos. Vamos primero a ver en qué consiste el proceso de alimentos. Los alimentos, mezcla de derecho patrimonial, obligacional y de un acuerdo de un derecho natural y personal que intrínsecamente interesa al sujeto y a la sociedad. Están dirigidos a contribuir a la honra de la dignidad y al cuidado y supervivencia del ser humano. Los alimentos son también, pero, un derecho universal. Cuando desbordado el ámbito personal, pueden eventualmente exigirse aún a quien no es familiar. En su noción amplia se considera alimentos, según el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes, lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También son alimentos los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. Criterios para la fijación de alimentos. De acuerdo al artículo 481 del Código Civil, los alimentos que se tramitan en proceso sumarísimo son regulados por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se haya sujeto el deudor. No es necesario, señala la ley, investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos. Obligados a prestar alimentos. De acuerdo al artículo 23 del Código de los Niños y Adolescentes, es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden siguiente: los hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado, otro responsable del niño o del adolescente, y conformidad con el artículo 474 del Código Civil, se deben recíprocamente alimentos los cónyuges, los ascendientes y los descendientes, los hermanos. Alimentos de los cónyuges. El artículo 288 del Código Civil ordena que los cónyuges se deben entre sí fidelidad y asistencia. Por otro lado, el artículo 291 establece que si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la colaboración que ambos cónyuges se deben el uno y el otro. Alimentos para los hijos. Conforme al artículo 287 del Código Civil, los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos de igual modo, como ya hemos indicado en el artículo 23 del Código de los Niños y Adolescentes, en caso necesario, a determinada prelación supletoria de obligados correspondientes. Hijos mayores de 18 años. Aquí viene el comentario que vamos a hacer más adelante respecto a este ciudadano congresista que piensa exonerar de la pensión de alimentos estando su hija cursando estudios superiores. Hijos mayores de 18 años. Distingamos las circunstancias del hijo mayor de edad incapacitado de la del hijo soltero mayor de edad con estudios exitosos o hijos solteros incapacitados. El artículo 473 del Código Civil, modificado por la ley 27.646, prevé el primer caso y señala que el hijo mayor de edad solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobada. Agrega que si la causa que lo redujo a este estado ha sido su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. Empero, no se aplica lo mencionado en el párrafo que antecede cuando el alimentista es ascendiente obligado a prestar alimentos. En cambio, y para los otros casos, el artículo 424 del Código Civil, modificado por la ley 27.646, indica que subsiste la obligación de proveer el sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos o hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causa de incapacidad física y mental debidamente comprobada. Pensión a padres con necesidades económicas. Los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres a cubrir sus necesidades básicas cuando estos no puedan valerse por sí mismos, y ya sea por limitaciones físicas, de salud o problemas económicos.